Todos hemos visto multitud de tutoriales sobre este llamativo efecto, pero nadie da todos los detalles esenciales para obtener buenos resultados. Por eso os traigo este tutorial, donde pretendo mostraros todos los secretos para que podáis hacer este curioso efecto. Y comenzaremos por explicar de qué se trata este efecto. El efecto vértigo o pánico o dolly zoom consiste en hacer un zoom hacia adelante o hacia atrás mientras la cámara se mueve en el sentido contrario. Esto en el cine se suele hacer con traveling, que es un carrito sobre raíles a modo de tren, donde se monta la cámara. Comenzó a hablarse de este efecto gracias al señor Hitchcock, que lo utilizó en su película Vértigo. Posteriormente se ha utilizado en muchas películas con el fin de acentuar y provocar en el espectador la sensación de vértigo o pánico. Pero después de este rollo vamos a ver dos formas de hacerlo en Filmora. Podemos grabar nosotros mismos la escena, ya sea con cámara o con móvil, pero os voy a dar unas claves. Una de las formas de que el efecto sea más evidente es que tomemos como protagonista una persona u objeto, que la mantengamos centrado en pantalla y que realicemos un acercamiento o alejamiento lo más estable posible. Esos pasos no son imprescindibles, pero como digo, ayudarán mucho a obtener un efecto más llamativo. Pero en esta ocasión os voy a mostrar ejemplos que haremos con vídeos que podemos obtener en Pexels o Pixabay. La premisa es que tengan zoom. El primer ejemplo será, como os decía, con una persona en el centro de la pantalla, y es lo que vamos a buscar en Pexels. Esta chica está muy bien, pero no tiene zoom. Tampoco. Esta parejita sí tiene un zoom, nos servirá. La vamos a arrastrar a nuestra línea de tiempo. Aunque tenemos la opción de la línea de herramientas, veamos el menú subyacente pulsando con el botón derecho del mouse y buscando la opción recortar y zoom. Dentro de la pantalla que se nos abre, usaremos la herramienta de panorámica y zoom. El efecto se podría hacer en ambas direcciones, pero como la cámara en este ejemplo hace el zoom hacia adentro, nosotros vamos a hacer el efecto contrario. Por ello miraremos el encuadre que tiene al final del clip, le daremos a las flechas de doble dirección en la esquina inferior derecha para que intercambie los cuadros de inicio y final. Nos vamos al inicio del clip e intentaremos con el recuadro del inicio hacer el mismo encuadre o lo más parecido al encuadre final del clip. Le damos a aplicar y ahora veremos el efecto. La intensidad del efecto va a depender en muchos casos de la estabilidad de la toma. Pero tampoco es obligatorio que esté el objeto ni en primer plano ni completamente centrado. Ahora veremos un segundo ejemplo, esta vez con un paisaje. Tenemos este clip de una zona rocosa, es un zoom hacia adelante y el objeto o punto que parece estar más estable es la montaña del fondo. Pues veamos casi al final de la escena el encuadre que tiene esa montaña. Hemos de fijarnos en la distancia que le queda con el borde superior y que su pico está un poco desviado hacia la izquierda con relación al centro de la pantalla. Desde la barra de herramientas nos vamos a recorte y allí cogemos la herramienta panorámica y zoom. Al ser un zoom hacia adelante intercambiamos los recuadros, dándole a este icono, que hace lo mismo que el de doble flecha. Vamos a modificar el recuadro de inicio de animación, buscando que el pico de la montaña tenga aproximadamente la misma distancia con el borde superior de la imagen y un poco a la izquierda. Vamos a verlo a pantalla completa y vemos que se nos ha marcado más el efecto. Como decía, no todos los vídeos os van a servir o van a marcar mucho el efecto. Por eso lo mejor sería poder hacerlo uno mismo desde la cámara, haciendo como mínimo la grabación moviendo el zoom.
En este tercer ejemplo que os muestro, veréis que el efecto es más sutil. Más que zoom, es una grabación desde un dron. Pero para recrear el efecto nos fijaremos en la zona montañosa detrás de las rocas del agua, ya que parece ser la zona más estática. De nuevo nos fijamos casi al final del clip en el encuadre e intentaremos recrearlo en la ventana de inicio de nuestra herramienta de panorámica y zoom. Le daremos a aplicar y este es el resultado final. Tampoco se marca mucho el efecto debido a que las rocas más cercanas cubren bastante la zona montañosa que no se ve hasta que el dron levanta el vuelo. En fin, creo que habéis podido apreciar que se puede conseguir el efecto sin haberlo grabado nosotros. Pero desde luego lo más eficaz es que lo filmemos nosotros mismos jugando con el zoom de nuestra cámara. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial y agradeceros el haberme aguantado hasta el final y recordaros que si no estáis suscritos no tardéis en clicar ese botón rojo. Además, siempre será de agradecer que compartáis con amigos y compañeros de afición este y otros vídeos. Un abrazo a todos y espero que no me faltéis en la próxima publicación. ¡Chao!